Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió y por mí murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Dígale: mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Hola a todos, queremos presentarle el nuevo proyecto de la Iglesia Cuadrangular de Veracruz, Calle Cuarta, Estudios Bíblicos Online. Con esto buscamos facilitar los estudios y aprendizajes bíblicos desde el lugar donde estés,
con un entorno amigable, cómodo y al alcance de todos. Lo haremos por medio de la plataforma Moodle. Como primera etapa estaremos desarrollando el libro de Gálatas y con la ayuda de todos queremos profundizar en este y muchos más temas para nuestro crecimiento personal y espiritual. No esperes más y únete a esta gran visión. Para inscripciones, por favor contactar a Rosita de Obando al 6693-9495 y recuerda que en Dios siempre hay algo más. Hola hermanos, bendiciones a todos. Qué bueno poder compartir nuevamente, aprovechando la oportunidad que el Señor nos da en este tiempo y poder juntos edificarnos a través de la palabra del Señor. Queremos iniciar el estudio a la carta a los Gálatas y poder ver también el trasfondo de lo que nos presenta el estudio, reconociendo también, amados, que es una de las primeras cartas que escribe el apóstol Pablo a las iglesias y también encierra condensado todo lo que reveló luego en la carta a los romanos, y viendo la profundidad también que tiene esta carta y la defensa de la fe frente al legalismo y la insistente acción de los judaizantes para oprimir o esclavizar la conciencia también del pueblo del Señor en medio de las iglesias gentiles. En este primer viaje del apóstol Pablo, donde recorre las regiones de Galacia, la región de Galacia, donde pasa por Iconio, Listra, Derbe y algunas otras ciudades que componen esta región de Galacia. Y vamos a ver lo que Pablo luego le escribe a las cartas una vez que ya las iglesias han sido establecidas. Y para dar inicio, amados, al estudio, al compartir de la carta de los Gálatas, necesitamos estar claros que la razón por la cual el apóstol la escribe y poder ver también la relación con el día de hoy. La razón por la cual la escribe tiene que ver con los judaizantes que de hecho están constantemente perturbando la conciencia de los gentiles, obligándoles, haciéndoles un llamado a cumplir ahora la ley judía a fin de ser realmente salvos, que para completar la salvación tenían que guardar toda la ley de Moisés. Y Pablo lo que hace, o la razón por la cual le escribe, también encierra el hacer un llamado a los cristianos a la fe y a la libertad en Cristo. Y quisiera tomar como verso inicial lo que Pablo escribe en el capítulo 5, el verso 1, que dice: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Se cree que esta carta se escribe alrededor del año 49, y todo este conflicto lleva también a que la iglesia, el liderazgo de la iglesia, los apóstoles, intervinieran en el hecho de que no se perturbara más a los gentiles en razón de guardar la ley o guardar los ritos de Moisés, que Moisés había establecido a través de la ley. Y tenemos que hacer mención de Hechos capítulo 15, donde se da aquel concilio en Jerusalén, y poder afirmar que la razón por la cual se estableció ese primer concilio, que es narrado en Hechos capítulo 15, la discusión no pequeña que se dio, los aportes y los testimonios de los apóstoles, entre esos Pedro, Pablo, Bernabé también, se da a razón de que la iglesia naciente entre el pueblo no judío, los gentiles, estaban siendo amenazados en la libertad que tenían en Cristo. Porque una vez que recibían el Evangelio y habían recibido también esas buenas nuevas de salvación por la fe, los judaizantes querían agregarle ahora que para confirmar la salvación tenían que guardar entonces la ley. Y ese es donde se desarrolla todo el panorama de la carta a los Gálatas. Y por eso hablamos y tomamos como verso clave el que acabamos de leer. Y haciendo mención a esto, amados, nosotros podemos pensar lo que es ser libre de una opresión tal vez,
bajo un régimen totalitario en una nación, libres tal vez aquellas personas que han experimentado la cárcel y luego el anhelo de salir, y una vez que salen nuevamente de aquel lugar de la prisión, lo que logran experimentar, y también aquellos que han sufrido bajo la esclavitud de algún tipo de vicio, una vez que es vencido, logran quitarse de encima aquella asfixia que le produce aquellas prácticas. Y es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia. Y en esta profunda epístola que nosotros vamos a ver, Pablo declara la realidad de nuestra libertad en Cristo, lo que implica esa libertad en Cristo, libertad de la ley y del poder del pecado, porque la ley vino a anunciar el pecado, y la libertad para servir al Dios vivo. Haciendo el balance y marcando la diferencia de que libertad no significa tampoco libertinaje. Como cristianos judíos, aquellos creyentes lucharon con una doble identidad. Una doble identidad por el hecho de que reconocer a Jesús como su Salvador personal, pero al mismo tiempo seguir atados a los criterios de la ley. Su judaísmo les inducía a ser guardadores estrictos de la ley, mas su nueva fe en Cristo les invitaba a disfrutar una libertad santa. Y esa es la lucha en la cual ellos se vieron. Judíos que ahora recibían el Evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo. Queremos invitarles, amados, a revisar de que a medida que nosotros podamos leer esta carta, que usted procure entender también el conflicto del primer siglo entre la ley y la gracia, la fe y las obras, el conflicto existente, pero al mismo tiempo poder tomarnos en cuenta las semejanzas también con el tiempo de hoy, porque esa realidad no solamente la vivieron ellos, de alguna manera también hoy estamos siendo afectados también por ese tipo de pensamiento. Y así como Pablo, que nosotros podamos optar por defender la verdad del Evangelio y rechazar a todos los que agregan o tuercen esta verdad. Usted es libre en Cristo, recuerde eso siempre. Entre entonces a la luz del Señor y celebremos juntos, tomados de la mano de Cristo, la libertad gloriosa a la cual Él nos ha llamado. Y este es lo que nosotros estamos viendo ahora. Y si podemos leer algunos versos, en el capítulo 1, dice así la palabra: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y note que inmediatamente el saludo entra de una vez en el punto que Pablo quiere tocarles. Y les dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y este último verso no tiene nada que ver con una abierta rebeldía a nuestras autoridades eclesiásticas. Lo que quiere decir, amados, es que los judaizantes estaban haciendo que
que el deseo de ellos de guardar la ley prevaleciera sobre la conciencia de los pueblos gentiles que ahora entregaban sus vidas al Señor Jesucristo. Y así de esa manera pues confundir y traer limitaciones al pueblo. Por eso Pablo les escribe que habiendo alcanzado la fe, el evangelio, la salvación y la gracia de Dios por la fe, ahora vas a venir a acabar por la carne. Porque la ley nunca pudo entregarle al hombre esperanza de salvación. Solamente sirvió para anunciar lo que venía y también, amados, para mostrar el pecado al hombre, la necesidad que tiene de Dios. Así que la ley nunca podía en sí misma poder traer una salvación, sino que constantemente había que estar siguiendo los ritos y los sacrificios en el templo. Ahora, esta lucha permaneció y como les decía hace un momento, Hechos 15 nos muestra ahora el decreto establecido por la iglesia ahora, por el cuerpo apostólico en la iglesia, el liderazgo de la iglesia, y determinaron, como dice Santiago ahí en el capítulo 15, porque estamos de acuerdo nosotros y el Espíritu Santo que no se inquiete más a los gentiles, sino que solamente se abstengan de ahogado, de sangre, de fornicación y de muertos. Y en cuanto a lo demás, no los inquieten más. Y estas cartas fueron enviadas luego a todas aquellas iglesias nuevas que fueron establecidos a través del ministerio de Pablo y de Bernabé al inicio. Y por eso confirmamos el hecho de que esta es una de las primeras cartas que se escribe, la carta a las iglesias de Galacia, para traer corrección, para traer dirección. Ahora, cuando se habla de la ley de Moisés, tenemos que revisar, porque no podemos pensar que vamos a abrogar toda la ley o a desestimar toda la ley, sino a qué se refería realmente cuando se hablaba de la ley de Moisés. ¿Qué es la ley entonces? Cuando vemos la ley vemos varios aspectos. Uno de ellos es la ley ceremonial. Lo otro es la ley civil y lo otro es la ley moral. Cuando se habla de la primera, de la ley ceremonial, estamos hablando de que esta ley está relacionada específicamente con la adoración judía que fue establecida allá en Levítico capítulo 1, y vamos a encontrarnos muchos pasajes más, sobre todo en el Pentateuco, los 5 primeros libros, hablando de la adoración a Dios, levantar los altares, el orden ceremonial que se tenía, lo vamos a encontrar ahí, y eso estaba regulado y establecido por la ley que Dios dio a través de Moisés. Y su propósito primario tenía que ver con señalar al futuro y también a Jesucristo. Y por lo tanto estas leyes no eran necesarias después de la muerte de Jesús y de su resurrección, porque apuntaban a Él, hablaban de Él, el sacrificio perfecto, el cordero pascual, la sangre derramada, dónde tenía que ser depositada, cómo era todo ese ceremonial que se establecía allí. Así que la ley ceremonial cambia y tiene un nuevo matiz ahora en Jesucristo. Recuerda lo que Jesús habló a la mujer samaritana en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, y le dice, nosotros adoramos en Jerusalén, vuestros padres adoran en los montes, pero ahora te digo, mujer, que ahora la hora ha llegado y ahora es donde los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Nosotros adoramos lo que sabemos, ustedes adoran lo que no saben. Es que este aspecto de la ley tuvo un cambio, tuvo un efecto ahora, una transformación, y por consiguiente un efecto en nuestra adoración ahora hacia el Señor y el cómo es entregada. Y quiero invitarles a que busquemos allí en el libro, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 22, y hacer memoria de lo que el Señor Jesús nos habla
Mateo 22, leo el verso 24 en adelante. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Por el hecho de que había un debate permanente en aquellos días donde Jesús aparece en su ministerio terrenal, entre los fariseos, los saduceos, los escribas, acerca de cuántos mandamientos había. Y ellos dividían en 630 y tantos mandamientos y luego los iban partiendo de diferentes formas. Y en medio de ese debate le preguntan a Jesús que cuál era el más importante de todos los mandamientos. Y Jesús viene y resume los 600 y tantos de mandamientos y le dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo y amarás a Dios sobre todas las cosas. Resumiendo en solo estos dos mandamientos toda la ley. Porque si amamos a Dios, amados, vamos a guardar su palabra. Y si amamos al prójimo, vamos a expresarle también esa realidad de Dios. Así que Jesús lo resume, y esa ley ceremonial tiene ahora, perdió la vigencia que mantenía hasta el momento que Jesucristo llega. Pero también hay una ley civil, y en toda sociedad y en toda cultura, y hablando ahora de nuestra cultura en este tiempo, lo que se estableció en la palabra hay un momento donde todo ha cambiado, es radicalmente diferente. Así que esos mandamientos en la ley civil, hay una gran variación en lo que Dios estableció. Lo que sí es importante que nosotros tomemos de la ley y revisemos de la ley que Dios dio a Moisés es la ley moral. Y tenemos que revisar esta parte porque este género de leyes viene a ser el mandato directo de Dios, como por ejemplo los 10 mandamientos, que requieren también una obediencia estricta al Señor y revelan la naturaleza y la voluntad de Dios y todavía están en vigencia hoy. Debemos obedecer esta ley moral no para obtener la salvación, porque no vamos a alcanzar la salvación por hacer cosas, no es por obra, o por esforzarme para hacer cosas que le agraden a Dios, porque, amados, no podemos, no pudimos en el pasado y no podemos ahora. Y entendamos, amados, que nuestra salvación es por gracia. Y una vez que hemos recibido la gracia de Dios y esa salvación, el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas nos ayuda ahora en nuestras debilidades. Así que no podíamos agradar a Dios sin haber recibido al Señor y al Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y ahora, amados, no podemos tampoco hacer cosas por iniciativa nuestra para agradar a Dios. Nos esforzamos y oramos a Dios y vamos rindiendo nuestras vidas al Señor cada día. Y por el Espíritu Santo del Señor que nos ayuda en nuestras debilidades, que nos da dirección, sabiduría y revela la gracia de Dios en nuestras vidas, es que ahora nosotros agradamos a Dios. Y podemos orar ahora: Señor, fortaléceme en esta área. Señor, quiero agradar tu nombre. Señor, quiero agradar a mis padres. Quiero cumplir con lo que tú estuvieras haciendo también hoy día. De esa manera poder hacerlo, Dios. Y es lo que Pablo encuentra ahora cuando llega nuevamente a la región de Galacia. Gentiles que han conocido a Dios, que han alcanzado la salvación por la fe en Jesucristo, porque reconocieron la obra de Cristo en la cruz del Calvario a favor de los hombres y entregaron su vida al Señor. Pero luego de eso llegó este grupo hablándole de que era necesario que se circuncidaran y guardaran todo el rito de la ley. Y ese es el escenario que el apóstol se encuentra
para empezar entonces a establecer lo que verdaderamente agrada al Señor y cómo ellos alcanzaron esa salvación. Si pudiéramos pensar en algo respecto al carácter de estas ciudades en la región de Galacia, cuando César conquista esta región, el emperador romano dice de ellos que los habitantes de esta región de Galacia eran muy leves en sus criterios y en sus pareceres, y que muy rápido rendían sus lealtades también. Y eso nos habla del carácter de los ciudadanos de esta región de Galacia. Eran como muy volubles, cambiaban con mucha facilidad sus pensamientos, sus criterios. Y lo vemos reflejado ahora en la carta que el apóstol Pablo escribe a estas iglesias en la región de Galacia. Amados, ¿qué cosas están demandando obediencia fuera de la palabra a nuestras vidas? ¿Quiénes reclaman por la autoridad de nuestras conciencias? Y hoy también podemos encontrarnos, amados, quienes quieren demandar de nosotros obediencia fuera del criterio de la palabra del Señor, sometiéndonos a preceptos de qué hacer, qué no hacer, cuándo hacerlo, y de esta manera nuestras conciencias son presas nuevamente, y la libertad a la cual Dios nos llama, la libertad gloriosa de los hijos de Dios, se ve limitada ahora por lo que a algunos les parece bien o lo que a otros no les parece bien. Por eso es tan importante lo que siempre les digo, amados, poder conocer la palabra de Dios y el criterio establecido también por la palabra del Señor. Pablo nos deja claro a través de esta carta que la gracia tampoco significa, amados, libertinaje, sino que la gracia nos invita, amados, una vez que hemos reconocido que no había otra manera de que nosotros pudiéramos acercarnos a Dios que no fuera por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, porque éramos reos de muerte. Ahora, amados, una vez que le hemos conocido, lo que nos toca es vivir de tal manera que nosotros podamos agradecer a Dios por lo que Él ha hecho. Y por eso la invitación a poder rendir la totalidad de nuestras vidas al señorío de Cristo. Y Pablo hace la distinción en el capítulo 5 entre la obra de la carne y el fruto del Espíritu. Y vamos a tener tiempo para revisar más adelante este capítulo, el capítulo 5, y ver con más detalle entonces lo que el apóstol habla y la separación que ofrece entre la carne y el espíritu, y esa lucha y cómo se contraponen uno con el otro, y la lucha que nosotros podemos presentar también, y la invitación del Señor a rendirnos delante de Él. Así que, amados, esto es lo que nos espera en el estudio de la carta a los Gálatas: poder gozar de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. No permitir, amados, que nuestra conciencia sea reclamada estableciendo leyes en nosotros, sino que podamos reconocer a la libertad a la cual Dios nos está llamando en Cristo Jesús. Esa libertad que nos permite ahora servir a Dios, agradar a Dios y ser cartas abiertas al mundo. Y nos preparamos, amados, para iniciar esta parte del estudio de la carta a los Gálatas, y vamos a estar compartiendo cada jueves este tiempo, en este tiempo que tenemos, capítulo por capítulo, recordando, amados, que en Dios siempre hay algo más.